Y en este camino de encontrar cosas raras y todo, a nosotros nos resulta un poco más familiar esto que te voy a contar porque está cerca de aquí. Pero la vez pasada mirando uno de tus videos, me hablabas de la capilla del Barbeta. Contanos un poco a la gente que no conoce la historia de qué se trata y porque la capilla como tal es una cosa muy... Te tiene que contar que es una capilla, si no, no te das cuenta, Claro, pero que tiene una historia muy rara, ¿no? Muy fantástica, si se quiere. claro, el Barbeta fue un personaje muy popular a principios del siglo XX, que construye una capilla, la capilla queda abandonada, un hombre hace una promesa, se cura a los hijos, bueno, se construye el pilón, digamos. Después los El vecinos, pilón, ¿a qué le llamas? Es como un monolito, una cosa así. claro, un monolito, y las ermitas, digamos. Ajá. Bueno, la gente iba, le pedía cosas, se curaban, los vecinos, entonces van construyendo la capilla. La capilla queda abandonada y cuando queda abandonada empieza a aparecer este personaje, el Barbeta de Piaggio, que es el pueblito donde estaba la capilla, en la zona rural. Y bueno, era una especie de duende, un hombre de un metro veinte, barbudo, que hablaba piamontés y bueno, hacía todo tipo de travesuras, desde cambiarle los caballos, si vos lo criticabas te tiraba tierra en la comida, asustaba a la gente, molestaba a las mujeres. Breve aclaración. Acá en esta zona hubo una corriente inmigratoria italiana muy importante de origen piamontés. Claro, sí, la mayoría de piamonteras que en esta Ah. zona muy cerca de Galvez, digamos. Y, Y me decías y que hablaba el piamontés y hacía todo tipo de daño, digamos. Y bueno, entonces la gente ya le tenía miedo y no era el uno que lo veía, sino que lo veía mucha gente. Y esa era la capilla del Barbeta y de la nada, bueno, hasta los años 80 se veía ahí en la capilla. Y después como que se dejó de hablar de él. Y lo curioso que yo, al subir esa historia, después me manda mucha gente por privado que se sigue viendo la vía muerta. La vía muerta, una vía abandonada acá, desde Garve a Mortero, llegaba, que hay todo como un túnel de árboles sí. y se sigue viendo ahí el Barbeta y va, me dicen, la gente me decía, mira, vi un hombrecito como el que vos decís en tal lugar y muchos mensajes independientes describiendo lo mismo, así que quizá el Barbeta tan solo No me para el digas. que crece se cambió de sitio. Y hay mucho de eso de leyendas urbanas, digamos, en estos lugares así Sí, perdidos. las capillas la mayoría tienen, muchas nacen por eso, porque aparecía un demonio, como una luz mala. Después hay árboles con leyenda en los ombú, ¿viste? En los ombú siempre hay apariciones, fantasmas, eh, que tiene una explicación lógica, si querés, la parte del ombú, porque dice que eh, retiene mucha humedad, entonces es los fenómenos eléctricos cuando hay tormenta o algo No. se manifiestan alrededor del ombú por esa humedad, entonces vos lo que ves un resplandor te puede parecer un fantasma, pero en el caso de los árboles tiene esa explicación lógica. Y hay muchas capillas y demás que tienen que ver muchas veces con el agradecimiento del dueño del campo ante una curación o alguna sanación. Sí, a una curación o porque le fue bien la cosecha o porque un hijo volvió sano y salvo de algún Que comienza siendo como viaje. capillas propias del uso, o sea, No, ¿cómo son comunitarias o para uso del dueño? y la mayoría son todas privadas. Ajá. Además era una forma también de estatus. Yo tengo mi capilla, Ah, mirá. la mayoría son todas privadas, por eso quedan abandonadas, porque después cuando se vende el campo, sale la propiedad, después quizá el que los compra sí, pero el segundo o tercer dueño no siente ese vínculo con Claro. la capilla y van quedando abandonadas. Si te gustó lo que acabas de ver, te invito a que te suscribas y nos acompañes, porque se vienen episodios muy pero muy interesantes.